e increíblemente, para el más pequeño, dejan la culebra más grande. Es esta pitón albina que podría envolverlo en segundos y matarlo. Pero lejos de eso, se deja manipular por el pequeño Tarzán, sin tratar de hacerle daño alguno. Eso, mi amor. Él asegura que el amor por las culebras lo llevan en la sangre. Yo tengo 40 años de estar cazando serpientes y no he encontrado serpientes que me vaya a impresionar, va. Mr. Robert está consciente que estas enormes culebras nunca dejarán de ser salvajes. Por eso recomienda que actos como este que estoy haciendo sea siempre supervisado por un experto. Muchos se armaron de valor e hicieron contacto con la pitón. Para unos es pavor, mientras que para él es un juego de niños, acompañando a su abuelo de día y de noche. Es el atractivo principal en cada presentación. Es un experto en robar aplausos y frases de admiración. ¿Y qué sentiste ver al niño así? La piel se me puso eriza, la verdad. Es de tener valor y garra para hacer eso. En mi caso yo no lo haría. Y eso es precisamente lo que Mr. Robert recomienda. Que esto no lo hagan en casa, ni mucho menos imitar lo que hace el pequeño Tarzán.